buenas tardes tengan todas las personas que nos siguen aquí a través de su programa Más que Salud, en una edición más. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Francisco Zárate, microbiólogo químico clínico con estudios en hematología. Sí, sí. Él es jefe del laboratorio del área de salud San Rafael, lo tenemos hoy como invitado porque queremos hoy transmitirles a ustedes cómo es el proceso que se lleva a cabo en el laboratorio, ¿verdad? Para lo que es la asignación de citas para exámenes, ¿verdad? Y además de eso, queremos hablarles de la situación actual de vigilancia epidemiológica del área de salud San Rafael. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Más bien, un gusto saludarlo. Igualmente, muy complacido de estar acá compartiendo con ustedes este segmento. Es muy buena parte de la clínica llevar un punto de lo que es salud y lo que es laboratorio clínico a todos para que lo conozcan, porque muy pocas veces las personas se acercan al laboratorio, ¿verdad? Siempre le tienen miedo, siempre le tienen pavor a las agujas. Entonces es un punto interesante para el público, para que sepan cómo es que trabaja un laboratorio, cuál es el beneficio del laboratorio en la salud y cómo ayuda al diagnóstico médico y a toda la comunidad. Perfecto. El doctor Francisco Zárate es miembro también de la Comisión Local de Vigilancia Epidemiológica. Nosotros en este momento estamos en la semana epidemiológica número 15. Es muy importante que la población conozca qué es lo que sucede, ¿verdad?, a nivel de lo que son las enfermedades transmisibles, porque con esto lo que podemos hacer es evitar situaciones de brotes de enfermedades que a su vez conlleva a problemas como lo vivimos, ¿verdad?, con el tema de la pandemia del COVID, económicos, sociales, educativos, ¿verdad? Entonces, con una buena educación, una buena promoción de la salud y una buena prevención de la enfermedad, podemos evitar que estos brotes pasen a más. Nosotros en este momento, la semana anterior, no tuvimos casos de COVID, gracias a Dios. Tuvimos un caso confirmado por nexo epidemiológico, unos pacientes foráneos, ¿verdad? Un hogar fuera de lo que es la jurisdicción que el área de salud San Rafael comprende. El señor inició síntomas, se hizo la investigación y efectivamente en el núcleo familiar salió un paciente confirmado que se le hizo un laboratorio y según la normativa, entonces en estos casos, si el paciente no cumple con el esquema de vacunación completo, que son 3 dosis de vacunas, entonces se puede diagnosticar por nexo. No hay necesidad de hacerle la prueba. A diferencia de nosotros, digamos, los trabajadores de alto riesgo, ¿verdad?, que siempre debemos de realizar lo que es la prueba por laboratorio. Esta semana, como tal, ya llevamos 2 casos confirmados por COVID en 2 personas adultas mayores, que son las personas de más riesgo, porque son las personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles, lo que es hipertensión, diabetes, la misma senilidad, ¿verdad? Entonces, estas personas, aunque tienen vacunas contra el COVID-19, siempre tienen un porcentaje mayor de complicarse. Entonces, para todas aquellas personas, ¿cuál es el mensaje aquí? Que tengan síntomas respiratorios, que no visiten, digamos, a los familiares en el lugar que tengan mayor riesgo. ¿Me iba a comentar algo, doctor? Sí. Sí, es importante lo que acaba de decir, doctor, que digamos, estamos en una fase muy diferente de lo que es COVID, de la preocupación que tenía uno al inicio y básicamente en el adulto mayor. Entonces sí es importante, ¿verdad?, que aquella sintomatología, aquella gripe que todavía podría eventualmente una persona tener, porque no solamente, como lo comentaste, ¿verdad?, los casos de COVID han disminuido, pero tenemos las otras enfermedades emergentes de la influenza, de parainfluenza, los rinovirus, los coronavirus, aparte del COVID, también siguen siendo importantes. Lo que nosotros llamaríamos el respiratorio sincicial, digamos, todos aquellos que son de
de la parte superior. Entonces sí es importante llamar a la población en ese sentido, ¿verdad? Porque sí se cubrió y se ha llegado al punto de inmunidad de rebaño, que es lo que mencionabas. Ya eso es muy, muy importante. Ya Costa Rica tiene una fase diferente, un comportamiento diferente de las personas con los demás familiares. Entonces siempre tenemos que cuidar, siempre tenemos que velar por el adulto mayor. En el caso particular de nuestra área de salud, sí, al ver el laboratorio, el análisis de todos ellos. La pirámide poblacional está invertida. Exactamente, a eso iba. Aquí la cantidad de adulto mayor es muy alta y vamos a tener una proporción mayor en los próximos años. Entonces, todo este tipo de padecimientos que dijiste que son colaterales, que conllevan a una gravedad de una enfermedad, como lo son el tener triglicéridos, colesterol alto, obesidad, que tienen que tener obesidad, que tengan problemas de fumado, sí es importante para nosotros captarlos y tenerlos siempre porque son los más sensibles. Sí, aquí es muy importante las clínicas de cesación de tabaco, la atención de personas con enfermedades respiratorias y las clínicas de aire, porque estas personas deben de estar compensadas, claro, de sus enfermedades. Y sucedió que con el COVID se dejaron de utilizar los nebulizadores, ¿verdad? Que trabajaban por medio de oxígeno. Entonces, ya aquellos pacientes que llegaban por las gripecitas a nebulizarse para descongestionarlos, eso se canceló y empezamos a utilizar lo que eran los espaciadores para hacer las inhalaciones. Entonces, hubo mucha educación en lo que era a la población con enfermedades respiratorias y se corrigió mucho eso. Además de eso, como usted lo mencionaba, las enfermedades respiratorias hay múltiples virus, ¿verdad? Están las enfermedades tipo influenza, las infecciones respiratorias agudas graves, las rinofaringitis, ¿verdad? Todo lo que es la vía respiratoria superior, que si se complica ya puede pasar a vía respiratoria inferior. Entonces, es muy, muy importante que los pacientes tengan un adecuado control de sus patologías crónicas. Hay una parte importante en este tipo de infecciones del tracto respiratorio superior que la clínica nuestra, el área de salud de San Rafael, puede capturar o puede captar ciertos tipos de virus. Pero es importante mencionar que contamos con el Hospital Monseñor Sanabria, que lo tenemos a la par y que es un elemento muy importante porque en Monseñor Sanabria tenemos una tecnología que es molecular, lo que a la gente le fascina, la parte que nunca se ha investigado, la parte de saber cuál tipo de virus es. Y en el hospital tenemos esa ayuda, o sea que nosotros lo tenemos a la par. No hay que recurrir a otro lugar, no hay que ir a San José, podemos mantenerlo y poder captarlo a nuestra población acá en Punta Arenas. Es muy importante porque cuando tomamos una muestra, nosotros tenemos para realizar pruebas de antígeno, ¿verdad? En el área de salud. Sí. Entonces el resultado puede salir en 30 minutos. De ser negativo, entonces necesitamos, ¿verdad?, realizar lo que es la PCR. Y ya esto sí se envía lo que es la parte molecular que usted nos comentaba, ¿cierto? Sí, existe un laboratorio de molecular en el Hospital Monseñor Sanabria y está abierto también a poder enviar. En esto se usa un tipo de muestra que es un nasofaringio. En este caso es un hisopado nasofaringio. Pero para los otros se ocupa ya directamente un aspirado. Entonces sí hay una diferencia entre el tipo de muestra que voy a utilizar, pero tiene una ventaja, que al utilizar ya el aspirado podemos analizar muchos virus. Entonces eso era lo que recalcaba, que digamos nosotros acá, con nuestra ayuda del hospital que es regional, estamos con esa posibilidad. Sí. No en todos los lugares tenemos un laboratorio que nos va a dar soporte, como el laboratorio del Monseñor Sanabria. La otra situación importante que atraviesa el país es el tema de un brote de malaria que está en la región atlántica, ¿verdad? Hubo 60 casos confirmados, ¿verdad? Por lo que es malaria. Malaria es una enfermedad transmitida por el anófeles, ¿verdad? Que también transmite lo que es el dengue, chikungunya, zika. Hay que saber también que la malaria hay variedades. Está la Vivax, la Ovale, la Falciparum y la Malariae.
¿Qué es lo que sucede con esto? Que dependiendo del tipo, los picos febriles pueden presentarse cada cierto tiempo o cada tantos días, dependiendo de la variedad. Y lo que dice la literatura es que es de las fiebres más altas que puede tener una persona, ¿verdad? Entonces, es un llamado para que aquellas personas que tengan síndromes febriles, ¿verdad? Artralgias, mialgias, dolor de cabeza, estos dolores de articulaciones, dolores musculares y fiebre, consulten mejor en el área de salud más cercana para evitar una situación de brote, que es una situación que puede generar muchos problemas e incluso se puede complicar. El área de salud San Rafael, en lo que es el informe que se hace semanalmente y que se envía a nivel regional con el doctor Raúl Pacheco, esa semana reportó un caso de dengue, También se lleva un control de los casos de malaria que comentábamos, que no tenemos casos al cierre de la semana 14. Y con respecto a pacientes embarazadas, hay una normativa en la cual en el área de salud San Rafael se les entrega un repelente y un toldo, porque la situación de Zika en las embarazadas puede provocar problemas en lo que es el tamaño de la circunferencia de microcefalia, exactamente. Entonces, no solamente tenemos que pensar en COVID, volvieron a aparecer todas las enfermedades que siempre han estado. Sí, en ese caso, nosotros les llamamos enfermedades emergentes, ¿verdad? Son aquellas, ¿verdad?, que han permanecido ahí, pero que dependiendo de las características, ya sea de la época lluviosa o de la época de verano, ¿verdad?, se tienden a exacerbar. Mucho de lo que dijiste ahora en el caso particular de la malaria, hay un esfuerzo de parte del INCIENSA como tal hacia los laboratorios clínicos de todo Costa Rica, que es el trabajarlo uniformemente, lo que uno llamaría estandarización, para que nosotros podamos trabajar todos los laboratorios iguales y que un paciente que, como mencionaste ahora, se ve en Limón o se puede ver en San Carlos o se puede ver en Punta Arenas, en la zona sur, tengamos un diagnóstico igual. O sea, que trabajemos con una forma, un protocolo y unos reactivos todos iguales. Eso es muy importante porque el trasladarse en Costa Rica es muy fácil. Entonces, una persona que podría estar en Limón perfectamente puede estar al día siguiente, ¿verdad?, aquí en el mismo Punta Arenas o en San José Centro. Entonces, esta parte es uno de los puntos importantes en llamar la atención también a todos, de que siempre tenemos que velar porque en nuestra casa no existan focos, que no existan probabilidades de algún tipo de envase o algo que contenga agua y que puede dar al traste con dengue o con una de las que hemos mencionado. Los mosquitos son diferentes, ¿verdad? Tienen un ambiente diferente, la Anopheles de la Aedes aegypti, pero los ambientes sí son necesario controlarlos. Entonces, todo ahora que vamos a empezar con la época lluviosa, es importantísimo esta parte. También comentaba yo en un programa anterior que de los casos de dengue, ¿verdad? Hace 20 años en el país no se reportaba un caso de dengue tipo 4. Y nosotros en diciembre tuvimos un caso. Es una enfermedad, el expediente digital único en salud lo reporta como fiebre del dengue. Y lo más curioso es que la paciente no presentó fiebre. Entonces, qué complicado es trabajar en el sector salud, ¿verdad? Porque es que hay una palabra que a nosotros siempre nos enseñaban de la parte de la facultad, que era la idiosincrasia, o sea, la forma en que la persona reacciona. Es muy diferente en cada uno de nosotros, la forma en que uno puede reaccionar ante un estímulo o ante un evento como podría ser el dengue. Una cosa importante es que igual contamos con la parte de análisis de dengue serológico en el Hospital Monseñor Sanabria. La otra parte de dengue virológico, que ya sería el INCIENSA, ¿verdad? Tenemos el soporte para poder mandar las muestras al INCIENSA. Eso es muy importante, porque cuando se llena la hojita, la famosa R85, que es la boleta de INCIENSA, ¿verdad? Uno tiene que especificar ahí
dependiendo de los días de evolución que tiene el paciente, qué es lo que uno desea, si virología o serología, ¿cierto? Correcto. Una de las cosas más importantes desde el punto de vista médico, como lo están manifestando, de laboratorio, es esta parte del llenado de la hoja en sintomatología y en el periodo de inicio, porque a raíz de esto se puede derivar las dos pruebas que se tienen que hacer. O se estudia para serología dengue o se estudia para virología dengue. Entonces sí es muy importante el correcto llenado de la hoja. Ahí es uno donde se pone tal vez un poco estricto. Es que iba a decir quisquilloso, pero los de la INCIENSA sí, porque ellos necesitan saber con exactitud. El nombre tiene que estar bien escrito, aunque suene que le dicen a uno, mire, tenga la letra mejor que la parte médica, porque siempre se le dice que uno, o sea, nosotros los de laboratorio, los médicos, también tienen la letra muy feilla. Entonces siempre se pide que esta hoja sí sea adecuadamente confeccionada para poder no solo localizar a la persona, si es necesario localizarla, sino tener los datos para poder dar un diagnóstico, que es lo más importante para el médico, para el paciente y para el laboratorio. Perfecto. Una vez comentando lo que era la situación actual de COVID, nos vamos a ir a una pausa y volvemos después del corte. Su programa Más que Salud, aquí desde la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Como lo mencionábamos en el segmento anterior, hablábamos un poquito de lo que era la situación actual de COVID, situación actual de lo que era la parte epidemiológica también, ¿verdad? De la semana epidemiológica 14. Y para informarles también a ustedes que es importante que tengan conocimiento de lo que está sucediendo, no solo a nivel local, a nivel regional, sino también a nivel nacional, con lo que era el tema de los casos de malaria en la región atlántica, para concientizar, ¿verdad?, cada uno y a las familias para evitar lo que era un problema mayor de salud pública. Ahora sí, doctor, Francisco Zárate, como lo mencionábamos al inicio, microbiólogo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de desde sus etapas del desarrollo, infancia, adolescente, formación académica, para que la población conozca a su estimable persona. Bien, yo soy herediano de base, pero mi familia de Heredia ha emigrado a diferentes partes de Costa Rica, ¿verdad? Una es aquí a Punta Arenas, hay familia Zárate de acá, ha ido también a Quepos, o sea, estamos hablando de que son familias ya de los años 50, cuando salieron de Heredia y han emigrado a diferentes partes de Costa Rica. Entonces tengo familiares, ¿verdad?, aquí en Punta Arenas como tal, en Miramar de Punta Arenas, y en Quepos también. Entonces la familia, más bien yo estudié la parte de medicina, digamos como tal, que es microbiología, pero mi familia es más de arte, son pintores, escultores, algunos de ellos poetas. Mi primo Milton Zárate fue Premio Nacional en Poesía. Y mi prima, que está en Miramar, también ha sido expositora en varios escenarios sobre técnica de óleo. Entonces buena para el óleo. Así que en realidad de la familia mía solo dos estudiamos la parte de medicina, por la parte que es Lourdes Zárate, que es pediatra, es pediatra, ya está en Buenos Aires, de Punta Arenas, para que también estuvo toda la vida acá, o sea, ella se graduó de la especialidad y se fue para Buenos Aires. Entonces, yo me quedé por el lado de Quepos y busco por estas zonas porque ya tengo 15 años de estar por aquí, ¿verdad? En todo este lugar bello del puerto,
Me gusta, es un lugar muy bonito, la gente es muy cálida, esa parte es muy bonita. Ingresé a la Universidad de Costa Rica, me gustaba ya desde antemano el laboratorio, o sea, pensaba en estudiar algo relacionado con el campo de la salud. Tal vez no lo tenía muy definido si fuera laboratorio o farmacia o medicina. En el tiempo que yo ingresé a la universidad, no ingresaba directamente con una nota para una carrera, sino que uno le llamaban un ciclo biociencia. Entonces uno podía estar en ese ciclo, las generales y un año más, llevando materias y viendo a ver si le gustaba la parte de la salud o la parte de ingenierías. Entonces uno de los pocos profesionales en aquel momento que tuvimos esa, digamos, virtud de que la misma universidad nos enseñara muchas cosas. Entonces los que estábamos estudiando en aquel momento, que éramos ya sea para farmacia, para microbiología, para medicina, llevábamos cosas de ingeniería. Entonces algo muy vacilón, o sea, todavía a estas alturas de la vida, si alguien le pregunta, mire, usted puede poner un bombillo o hacer un circuito o algo, pero yo le digo que sí. Es algo gracioso. Una formación muy humanística, es una de las cosas que a mí me gusta particularmente de la formación en Costa Rica en aquel momento determinado. Las cosas han cambiado, la gente ahora quiere la premura, quiere la rapidez, quiere graduarse rápido, pero estas partes de conocimiento y educación general y culturas son muy importantes. Sí. En la parte de la universidad ya como tal, ya me gradué como profesor en microbiología y continué una maestría, decidí por estudiar hematología. Entonces yo concluí todo el plan de hematología, estoy como miembro adscrito de la Asociación Costarricense de Hematología, no me he graduado porque no he presentado todavía la tesis de hematología como tal. Estoy en la parte final de la presentación y también inicié en un momento determinado un poco diferente de todo lo que es la ciencia, que era la parte de economía. Entonces, en aquel momento la universidad tenía un convenio, se llamaba Fundepos, y empecé a llevar varios cursos en la parte de administración. Estaba trabajando, no para la caja todavía, estaba trabajando en privado y estaba tal vez iniciando o pensando entrar a la caja. Así que estaba llevando cosas extrañas como administración de negocios pura. Entonces llevé cursos de economía gerencial de la misma Universidad de Costa Rica con este proyecto que tenían de Fundepos. Entonces hay un conocimiento un poco más amplio a nivel de la parte de medicina, a nivel de la parte de administración. Esta carrera se llama Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadotecnia Internacional. Porque en ese momento estaba trabajando en una empresa nacional de equipos de laboratorio, pero a su vez era representante de casas extranjeras. Entonces trabajaba en Costa Rica con casas extranjeras. Entonces tenía una relación con el exterior bastante fuerte. Entonces estaba recibiendo cursos, los mismos cursos de hematología que nosotros queríamos que vinieran aquí los profesionales de otros lugares, por ejemplo España o Bélgica o el mismo Estados Unidos. Entonces yo estaba recibiendo cursos, pero en Estados Unidos, de la parte de hematología. Entonces fue interesante esta parte de mi vida. Sí digo lo siguiente, me encontré en Europa y en otros lugares en donde se reconoce mucho la educación de Costa Rica. Ajá. Entonces le preguntan a uno que por qué tan joven. Pero si usted es microbiólogo, para ser microbiólogo en Francia tiene que ser médico, tiene que ser patólogo, igual en Estados Unidos, tiene que ser microbiólogo y luego tiene que ser hematólogo. Lleva mucho tiempo de estudio. Normalmente las personas que dirigen allá los hospitales en Europa o que los dirigen en Inglaterra, hay gente que lleva mucho tiempo de estudio. Son personas que abarcan casi que a los 30 años. De ahí en adelante empiezan. Entonces cuando uno habla de microbiología o habla de alguna cosa de medicina, vieras que es muy bien recibido internacionalmente. Realmente nos reconocen a Costa Rica como un país muy educado en esa parte. Es bonito tener esa recepción de las personas, digamos, de la parte educacional de Costa Rica. Entonces, esa es la parte mía. Luego ingresé con la caja y como dice todo el mundo, ¿verdad? Ingrese a la caja y conozca Costa Rica.
Así que he pasado desde la montaña hasta el mar, trabajando con la caja en diferentes tipos de laboratorios, en diferentes categorías de laboratorios, ¿verdad? Desde laboratorio pequeño a laboratorio ya de referencia, como ha sido el Hospital Monseñor Sanabria. Perfecto. Toda esta formación te ha ayudado ahora para el puesto que desempeñas. Sí, claro. Que es la jefatura de laboratorio, que es un proceso bastante interesante, que esa era la razón de ser de este programa. O sea, que la población te conociera y también que conociera cómo es que se llevan a cabo los procesos y por qué es que a tal hora se asigna una cita para esto y por qué a esta otra hora es que hay citas para lo otro, dependiendo del tipo de enfermedad, ¿verdad? También, y todo esto. Entonces, doctor, tal vez si nos explicase el laboratorio, cómo funciona el tema de las filas, a qué hora ingresan los pacientes al área de salud, porque hay un tema también interesante que es el tema de las filas. El tema de las filas, no solamente en laboratorio, no solamente en los EBAI, no solamente en terapia física, no solamente en odontología, sino en los diferentes servicios que ofrece el área de salud San Rafael, sino el tema de las filas también que se hace afuera del área de salud, que con medidas y planes de contingencia que se han tratado de hacer para evitar estas filas, ¿verdad? Que llegan los pacientes, lo que se escucha siempre, que a veces hasta hacen un poquito de chota, que tienen que madrugar y que tienen que pagar un campo, ¿verdad? Para ir a agarrar una cita al EBAIS. ¿Cómo es que nosotros trabajamos esa parte con el tema de las filas, de las fichas, de los cupos? En el caso particular del laboratorio clínico del área de salud de San Rafael, nosotros trabajamos ya por cita. Entonces la persona, el usuario, a la gente le llama paciente, siempre hemos hablado de pacientes. En realidad todos somos usuarios de un servicio, somos usuarios internos y usuarios externos. Nosotros mismos también, obviamente nos enfermamos, pasamos a ser usuarios internos. El primer punto es la atención médica, o sea, una persona llega porque se siente con algún tipo de problema, ¿verdad? Y hace una consulta médica. Entonces la consulta médica hace una programación inicial que quiere ver a esa persona íntegramente, entonces ocupa de varias cosas, ¿verdad? Ocupa de las herramientas como los servicios de apoyo de laboratorio clínico, como lo son rayos X, como lo son imagenología. Exámenes de laboratorio y gabinete. Ajá, exactamente. Entonces, él hace una programación, tal vez a unos 3 meses plazo, para ver a una persona, entonces se genera una solicitud médica que la persona tiene que hacer llegar al laboratorio clínico para la cita, o sea, para que le den la cita de laboratorio. Entonces, en ese rubro que es atendido y el médico extiende qué necesita del laboratorio, que eso es importante que lo tengan presente, que uno como usuario o como paciente se tiene que preguntar, bueno, doctor, tengo tal padecimiento, y el médico le va a indicar qué exámenes. Entonces, no, doctor, ¿cuáles exámenes? Porque eso es importante. Ir orientado. Ir orientado, porque siempre nos preguntan a nosotros, y era que eso es una de las cosas del laboratorio, que es que no me dijo el médico, y están muy asustados de qué van a llegar a hacer al laboratorio, de si uno les va a poner una aguja, siempre tienen miedo de las agujas, una aguja grande o algo para determinar cómo se va a hacer el análisis. Entonces, dependiendo de esto, se escoge cuál va a ser la técnica, y ahora les vamos a hablar sobre los protocolos y cómo tienen que llegar. Excelente, nos vamos a un corte y volvemos a su programa Más que Salud. Salud, en
En un primer segmento conversábamos, doctor, lo que era el tema de la situación actual de COVID. En un segundo segmento comentábamos un poquito de todos sus antecedentes, ¿verdad? Su formación académica para que la población de la provincia del Distrito Primero de Punta Arenas, ¿verdad? Lo conociera. Su función como microbiólogo químico clínico y hematólogo, ¿verdad? Y ahora como jefe del servicio de laboratorio del área de salud San Rafael. El tema que abordábamos el día de hoy era sobre el proceso de las filas, ¿verdad? En laboratorio, cómo gestionar lo que era la recepción de las muestras como tal, ¿verdad? ¿Nos podría explicar un poquito con respecto a eso? Sí, el laboratorio clínico atiende de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En el caso particular, ¿verdad? Hay una recepción de adulto mayor que se permite que puedan entrar al laboratorio un poco antes de las 7, teniendo la salvedad que el laboratorio arranca en funcionamiento a las 7. Antes de este tiempo, ya los compañeros previamente han hecho todo el procedimiento necesario para que las computadoras estén bien en el momento en que ya ingrese la persona y se pueda tener la atención directa de una forma expedita y fácil. Hay dos filas, hay una fila para adulto mayor y hay una fila para la rutina, o sea, todas las demás personas. Como sabemos, ya hemos conversado anteriormente, la población que tenemos es una población bastante grande en adulto mayor. Eso significa que la fila de adulto mayor siempre la tenemos cargada. O sea, siempre va a haber mayor cantidad de personas ahí. Y recordar que también se atienden mujeres embarazadas y algunas otras personas que tienen una situación especial. También es importante ahí comentar lo que es el tema de gestión de filas, con todo esto que sucedió en otras áreas de salud, ¿verdad? Que los pacientes tenían que madrugar para ir a hacer filas, para agarrar campo, ya sea en los EVAIS, en los servicios de odontología, nutrición, lo que es la parte médica, la parte no médica, ¿verdad? La consulta. Y también, en laboratorio ya tienen citas asignadas, ¿cierto? Sí, previamente ya el usuario o paciente ha hecho la recepción. En esa primera fase en la cual ya la persona es atendida por el médico y el médico le extiende cuál va a ser la necesidad de exámenes de laboratorio, entonces se le pide que llegue al laboratorio una hora particular, después de las 8:30, a solicitar la asignación de la cita. Con eso evitamos aglomeraciones, ¿verdad? Posteriormente, en lo que es ya la persona va exclusivamente a que le tomen la muestra y a entregar las muestras respectivas. Ustedes entonces, de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana es cuando hacen todos los exámenes que están programados. Se recibe lo que es la atención. De 7 a 8, tal vez 8 y 10 minutos, se hace la recepción de las personas. Ok, ¿cómo funciona por día? ¿Qué EVAIS ven por día? O sea, el lunes vemos tal EVAIS, el martes vemos tal EVAIS. Tal vez si nos explica un poquito eso. La dinámica o logística en realidad no está asignada tanto por acúmulo de EVAIS, sino que tenemos una cuota, sí, una cantidad de personas que podemos atender cada uno de los días. Entonces estamos atendiendo cerca de 100 personas y nos vamos hasta 120 personas por día, sin contar lo que son urgentes. Eso significa que en cualquier momento se puede recibir de cada uno de los EVAIS, no hay ningún problema en la recepción. Algunas veces, ¿verdad? Se ha dicho tal vez que de lunes a miércoles y jueves y viernes, tal vez los otros 3 y 4 y 1 y 2. Sin embargo, no es tan estricto en que se pueda hacer la atención con los diferentes EVAIS. Sí recalcamos, ¿verdad?, que no es necesario hacer las filas en la mañana, ¿verdad?, que ya vienen con cita previa y esta cita previa se maneja de una manera digital. O sea, la recepción de la muestra ya el paciente está en los sistemas, entonces se va a asignar una etiqueta de código de barras en la cual va a indicar la información del paciente, ahí iría el nombre, el número de cédula, y el médico asigna las pruebas que él estime necesarias. Entonces, este pequeño código viene toda la información. Por eso es importante en la mañana tener esta precaución, ¿verdad? Que lo que son recepción de personas y recepción de muestras es de determinada hora a determinada hora. ¿Por qué? Para que el fluido sea constante. Estamos solo
recibiendo. No se puede hacer asignación de citas a las 7:30 de la mañana, porque tenemos a todo el proceso de gente que tenemos que atender, que tenemos que tomarle la muestra y se hace la recolección como tal. El día que el paciente llegó con la boleta para la recepción de las muestras al laboratorio, ahí se le van a entregar los frascos que sean necesarios para cada una de las pruebas. Ok. Con respecto, por ejemplo, cuando entonces están atendiendo a sus pacientes, ¿verdad? De 7 a 8 aproximadamente, si en un EVAIS están atendiendo pacientes a la misma hora y el médico necesita hacerle un examen urgente, el paciente entonces se aproxima al laboratorio y debe hacer esta misma fila o debe esperar a que termine. Se asigna básicamente con yo creo que tenemos dos filas, ¿verdad? La del adulto mayor, mujer embarazada, y tenemos la fila normal. Entonces, la persona que viene por urgencia, también hay otra modalidad más que es COVID. Podemos tener gente que ya viene a COVID y por alguna situación hay que ir a tomar un examen a COVID. Sí. Entonces, internamente el laboratorio se organiza para ir a COVID a tomarla. En el caso de los que vienen de los EVAIS, de la consulta pueden externa, perfectamente, exactamente, consulta externa, pueden hacer fila en la parte de priorización. Priorización. O sea, adulto mayor, mujer embarazada, en caso urgencias. Perfecto. ¿Cómo manejan la parte de unidad de atención diferenciada de COVID cuando un paciente es sospechoso o tiene algún signo, algún síntoma que el médico necesita hacerle un examen? ¿Cómo manejan esa parte? ¿El médico llama a la jefatura de laboratorio? ¿Cómo coordinan esa parte? El canal de comunicación radica en la parte, ya sea que sea secretarial del médico, en la parte de COVID, nos llama al laboratorio. Entonces, el laboratorio se organiza internamente dentro del grupo de personas que están haciendo la toma de muestras, en desplazar a un funcionario a COVID. Siempre, como lo mencionamos, ¿verdad? Estamos entre esta hora de 7 a 8, que es cuando hay más aglomeración. Entonces, si está en COVID, ¿verdad? Hay momentos en los que se tiene que esperar un tiempito, unos minutos, para que alguno de los compañeros que está tomando muestra pueda ir a COVID y a hacer la toma de muestra respectiva. O sea, se trata de hacer lo más expedito posible, pero la comunicación es vía telefónica. Si se indica al laboratorio, ya sea a la secretaria o en el caso particular, yo puedo recibir las llamadas igual y canalizamos la toma de la muestra. Sí, eso es una unidad de atención diferenciada. En este momento los contagios por COVID son pocos, en realidad, por el tema de la vacunación, ¿verdad? Y también la inmunidad. Pero, ¿por qué se maneja así? Esto es más que todo para evitar que el paciente que está ahí, ¿verdad?, en una unidad donde hay mayor riesgo de contagio, se traslade a la zona donde hay público, ¿verdad? Y están estas dos filas. Esto para evitar el riesgo de contagio. Sí. Y todo eso se maneja de esa parte manera. de atención de los pacientes, como lo explicaste, es como unidad diferenciada, radica básicamente en eso, o sea, que no tengamos posibilidad de que una persona que tenga COVID o que tenga cualquier otra virosis, que habíamos hablado en segmentos anteriores, de las pruebas que el hospital nos está realizando a nivel molecular. Ahora es interesante que a partir de esta semana, la atención de las personas que van a COVID no necesariamente se les puede realizar la prueba COVID, sino que se amplió a 8 pruebas más en total, incluyendo COVID. Entonces podemos tener influenza, parainfluenza, metavirus o influenza A, influenza B. Influenza A, influenza B y obviamente coronavirus. Entonces el rango de diagnóstico ahora se amplió. Antes se hacía con la parte molecular una única prueba. Ahora el panel molecular abarca 8 diferentes tipos de virus. Entonces, nosotros podemos hacer en el área de salud lo que es hacíamos lo que era el antígeno, ¿cierto? Que nos daba un diagnóstico. Lo seguimos haciendo. Si es positivo, hasta ahí. Ahí sí llegamos al proceso, entonces ya notificamos vigilancia epidemiológica al paciente de que su muestra es positiva. Si es negativa, necesitamos hacer la PCR, ¿es así? Correcto. Ok, entonces es aquí donde mandamos, ahora es el panel, como usted lo menciona, o lo montan así en el hospital. Lo montan en el hospital. Anteriormente la licitación nacional incluía un único análisis molecular, llamémosle ahora que está análisis ampliado.
Eso significa que con esta única muestra podemos hacer la determinación de los demás virus. Mencioné metaneumovirus y también está rinovirus, además de influenza y parainfluenza. Eso significaría que tenemos una ventaja epidemiológica. No necesariamente vamos a tener solo coronavirus como diagnóstico, sino que podemos darnos cuenta de qué está circulando actualmente en la población. Sí. O sea, puede que llegue con una sintomatología semejante a coronavirus o COVID-19, pero resulta ser una influenza. Hay un punto importante. A nosotros como miembros de la Comisión Local de Vigilancia Epidemiológica, como revisamos los resultados, usted siempre nos envía los reportes también. Esta semana hemos tenido 2 casos de influenza tipo B. Correcto. Eso era lo que anotaba el lunes en particular cuando iniciamos con la posibilidad de diagnóstico en el nivel hospitalario, de que se nos ampliaron las pruebas. Entonces esto sí es importante porque es para todo Costa Rica. Estamos hablando de que esta licitación va a permitir en muchos lugares saber qué es lo que está circulando, cosa que antes no sabíamos. Sí hacemos hincapié en lo siguiente: teníamos lo que eran sitios centinela, que eran las unidades centinelas del Ministerio de Salud para ver qué está circulando en Costa Rica. Ahora, aparte de los sitios centinela, nosotros, los que tenemos posibilidad de análisis molecular, porque no todos lo tienen en Costa Rica, en algunas localidades sí, en otras no, tenemos la posibilidad de poder saber qué otras entidades víricas están en la población. Sí, es muy importante porque eso depende de los síntomas también. Es importante revisar los canales endémicos para ver cómo se va comportando las enfermedades respiratorias. Entonces ahí uno, a nivel regional, cuando envía los informes, entonces se toman medidas, ¿verdad? Sí. Se toman medidas con respecto a eso. Yo tenía una consulta, por ejemplo, si un paciente que tenía una cita asignada, la boleta se ensució porque se llenó de café, porque se le rompió, porque se arrugó, no la aceptan, ¿cierto? En este caso, ¿qué debe hacer el paciente? Dirigirse a su médico de cabecera, a su médico tratante, para que le confeccione nuevamente la boleta. Tal vez si nos explica un poquito. Sí, para todos en general, ¿verdad? La petición médica, la boleta, donde viene anotado qué tipo de pruebas son las que se va a necesitar hacer el paciente o el usuario, es un documento legal. Entonces, desde ese punto de vista, como todo documento legal, como es una cédula de identidad o una licencia, tenemos que cuidarla de que no se deteriore. Entonces, para el laboratorio clínico, esta unidad, esta boleta, es la prueba de que el médico necesita de nosotros unos exámenes. Entonces tenemos que cuidar la boleta. Entonces sí llamo a la población, porque muchas veces nos llegan con la boleta, con salsa de tomate, con aceite, con... El pinto tal vez estuvo muy bueno en ese día. Entonces tenemos que tener cuidado de eso porque es un documento legal. ¿Eso qué significa? Que ese documento lo va a tener la persona que recibe las muestras y a su vez va a tener un flujo interno del laboratorio. O sea, lo van a tocar varias personas. Al final va a regresar al microbiólogo, en donde va a tener que verificar que todo lo que el médico pidió se pudo realizar. Eso es como cuando una persona va a la farmacia y le indican que hay todos los productos menos uno. Le van a dar un cupón para que luego vaya a retirar lo que le faltaba. En el laboratorio clínico tenemos que asegurarnos que lo que el médico pidió nosotros lo realizamos. Esa boleta tiene que ser legible, por lo tanto no puede venir ni manchada ni sucia. Si pasa alguna situación particular y la boleta la pierde o la boleta está sucia y se la rechazan, entonces sí, el procedimiento sería apersonarse al EVAIS correspondiente, al médico de cabecera que lo está viendo, para que le confeccione la boleta respectiva de nuevo por esa salvedad. Obviamente no voy a tocar los temas en los cuales la boleta se impregna de muestras. Entonces puede venir impregnada también de muestras de heces, de muestras de orina, ¿verdad? Cosa que no se puede, porque eso da el traste de contaminación de la misma persona, de personas que están a la par y del proceso interno del laboratorio. Por eso es que es muy importante el cuidado de la boleta y que no venga ni sucia ni rota, porque no la vamos a poder leer, o que tenga algún tipo de muestra
porque eso significaría que se puede contaminar a las demás personas. Sí. Entonces eso significaría, como usted lo dijo, que si nosotros estamos velando porque las personas no se contaminen, aquellos que están en la sección diferenciada como COVID, tiene que haber un compromiso de los demás, entonces tenemos un compromiso de parte de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, de que no se haga posibilidades de contaminación a otras personas. Perfecto, nos vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando de esto en el siguiente segmento. Volvemos. Más que salud, aquí desde la Casa de la Cultura en Punta Arenas Centro y en compañía del doctor Zárate, jefe de laboratorio del área de salud San Rafael. En el segmento anterior comentábamos sobre la gestión de filas, ¿verdad? En lo que era el laboratorio, sobre el compromiso que tenemos nosotros con el paciente para evitar contagios y también el compromiso que debe tener el paciente con respecto a las boletas, ¿verdad? Claro. La otra cosa importante, doctor, que yo le quería preguntar era con respecto a los diferentes exámenes que se envían. Los pacientes nos preguntan, ¿tengo que hacer ayuno? ¿No tengo que hacer ayuno? Tal vez si nos puede explicar un poquito y hablar de eso. Claro, una de las situaciones importantes es la explicación de parte de la parte médica de los requerimientos del paciente. Por eso es la parte médica, porque él va a saber qué quiere enviar. Sí. Entonces, dependiendo de las pruebas que se quieran enviar, se necesita o no de ayuno. Empezando por ahí. 2 sería cuánto ayuno tengo que hacer, si es 8 horas o si es 12 horas. Muchas veces nos ha sucedido que las personas piensan que conforme más tiempo haya, 12 horas, 14 horas de ayuno, estoy mejor si tengo más tiempo de ayuno. El problema es que cada persona es diferente, el metabolismo es diferente, o sea, cómo se consume el azúcar para las células de la persona. Eso significa que puede más bien o bajar o subir. Por ejemplo, o los lípidos, que es lo que más impacta. Pacientes diabéticos, ¿verdad? Que se portan mal todos los 3 meses y 1 o 2 días antes del examen hacen un ayuno y uno se da cuenta que en realidad no. Claro que sí, es que eso es lo que pasa. La mayoría de las personas piensan que el médico no se da cuenta, que el laboratorio no se da cuenta, si están o no están portándose bien o siguiendo el esquema que tienen que aplicarse ya sea de insulina o de la misma metformina, que sería la pastillita para igual controlar el azúcar. En el caso particular, la prueba que usted menciona se llama hemoglobina glicosilada. Con la hemoglobina glicosilada nos damos cuenta cuál es el comportamiento del paciente. O sea, no vale que le mientan, la prueba nos va a decir. Exacto. Entonces, vengo muy bien, he hecho toda la dieta que usted me dijo, pero lamentablemente la glicosilada los traiciona. Sí. Y les dice, vea, está en 6, en 7, no siguió el tratamiento, debería estar en 5. Eso es una de las formas que el médico y el laboratorio se da cuenta. Y así sucesivamente con las pruebas. Iba a hablar un poquito sobre lo que son las grasas, lo que nosotros llamamos colesterol y triglicéridos, colesterol bueno, que es el HDL colesterol, colesterol malo, que es el LDL colesterol. En estos casos particulares, a veces le dicen a uno, vengo en ayunas, totalmente. No he consumido nada desde ayer a las 6 de la tarde. Tomamos la muestra, con solo dejarla, eso se llama suero, con solo dejar la muestra solita, ella se separa en 2 fases, en los glóbulos rojos, abajo, que es el coágulo, y encima el suero. El suero tiene un color totalmente como leche, sí. Lechoso totalmente. Ahí nos damos cuenta que la persona tiene altos los triglicéridos, altos el colesterol. No puedo decir la cifra porque no se puede, pero sí sabemos macro que tenía algún problema. Entonces, hay que localizar a la persona, volver a llamarla para que se apersone al laboratorio. Hay enfermedades, sí,
que están dadas por la parte genética de problemas de producir colesterol, de síntesis de colesterol o de los mismos triglicéridos. Entonces, esas personas que sí van a tener sueros, se llaman quilosos, que son blancos. Estos interfieren en la lectura de los equipos. Entonces, puntos importantes. Ayunos normales, como para una glucosa, son de 8 horas, para nitrógeno ureico, creatinina, o sea que son funciones renales, para funciones hepáticas, para ver el hígado, son de 8 horas. Los que son de lípidos o grasas, se estima a 12 horas. Pero hay una cosa importante que tienen también que saber, que el laboratorio clínico reporta estas pruebas con una franja de normalidad, o sea, cuál es el valor normal que se debe de tener para cada uno de ellos. Igual para la parte de hematología, como lo habíamos hablado, si tiene anemias o no, al igual que la parte de sueros o de hormonas. Por ejemplo, cortisol es una que te va a variar también con el ciclo del día. Entonces se pide una específica hora que tiene que llegar al laboratorio para toma de muestra y otras no necesariamente. Entonces sí necesitamos del paciente la convicción de que tiene que decir la verdad, o sea, porque si no lo que nos va a arrojar es un dato que el laboratorio le va a dar al médico, pero no le va a servir de nada. Por eso hablo de los valores normales. Es importante tomarse en ayunas, o sea, ir a recolectar esa muestra en ayunas por esa normalidad, porque todas las pruebas del laboratorio clínico se han hecho con una normalidad, o sea, en la mañana de tal hora a tal hora. Los médicos a nosotros nos piden exámenes urgentes, como lo mencionó hace un momento el doctor. Pero son pruebas que ir orientado a esto que usted está explicando, ¿verdad? Ajá, que se necesitan puntuales para saber la condición, si una persona tiene una glucosa muy alta o baja, o alguna situación que le pasó un síncope, necesitamos saber si es un problema de presión arterial, etcétera, o de enzimas cardíacas. Entonces, estas pruebas que son de urgencia, ¿verdad? Sí las vamos a analizar con un valor diferente porque para ese sentido se aplican. Entonces uno llamaría una glucosa puntual. Necesitamos medir al paciente cómo está en ese momento. Va a haber un cierto rango de normalidad, pero nos permite trabajar, nos permite saber cómo está el paciente. Pero yo no puedo utilizar un valor aislado para hacer un diagnóstico o decirle al médico que el valor dio tal cosa cuando no podemos hacer un diagnóstico porque no pertenece al momento en el cual el valor normal fue establecido. Es esa la situación. Esta situación la manejamos los microbiólogos y los médicos. Por eso tenemos estas pruebas de urgencias y ciertas pruebas de urgencias que se van a utilizar. ¿Hay un protocolo como tal de pruebas únicamente para urgencias? También es importante medicina mixta, medicina de empresa y exámenes de consulta externa. Sí, claro. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene asignado un cierto, le llamamos perfil, un perfil de urgencias. Lo que ocurre con el perfil de urgencias es que ya tiene años y el laboratorio clínico ha ampliado pruebas, o sea, hay más pruebas que antes no las teníamos. Por ejemplo, cité cardíacas. Hasta hace un tiempo se trabajaba con una enzima DHL, CK creatinquinasa, y era lo que se usaba CKMB para medir el impacto de un infarto. Ahora tenemos más cantidad de pruebas, tenemos troponinas, entonces son una serie de pruebas que ha ampliado el perfil. Entonces el esquema de urgencias se quedó cortito, porque los laboratorios clínicos ahora ampliamos más. Entonces cuando se requiere algo de urgencias, el médico puede enviarnos y si se requiere algo más que él quiere, él nos comunica. Necesito que me hagan, hay otra serie de enzimas aparte de las cardíacas, de troponinas, por citar una proteína C reactiva ultra sensible que se utiliza también para otro tipo de infecciones, sobre todo en niños, para que nos podemos medir. Infecciones inflamatorias. Son muy específicas, digamos, para la parte de infecciosa. Entonces, estas pruebas han sido ampliadas. Sí, es importante indicar que hay pruebas dadas para medicina de empresa y pruebas dadas para medicina mixta. Eso es importante porque hay muchos usuarios que consultan, tienen esta opción, ¿verdad?, de consultar por medicina mixta y de empresa y hay un reglamento. En ocasiones, cuando se aproximan a la ventanilla y no le realizan tal examen, muchas veces es porque el médico que trabaja en medicina mixta o de empresa no conoce el reglamento, el protocolo de cuáles exámenes sí he visto que están, que se los dan, pero
es importante que el paciente sepa, ¿verdad?, que existen exámenes que sí se pueden realizar y que no. Esto para evitar la molestia del usuario en caso de que no le realicen tal examen, Sí. ¿verdad? Este perfil de pruebas se le indica como parte de la entrega del servicio de redes institucional, las partes que manejan todo lo que conlleva a qué pruebas están asignadas para cada uno de ellos, para medicina mixta, medicina de empresa. Eso significa que el médico que te atiende como medicina de empresa, él tiene un reglamento y ahí le indica cuáles pruebas. A veces piensa que se puede solventar con eso, sin embargo, como es reglamento, si la persona se detecta que tiene algún problema, en ese momento ahí él podría eventualmente pasar para que sea valorado por la parte rutinaria, el médico de rutina ahí, y le hace una ampliación de los exámenes. O podría inclusive pasar a urgencias. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que estas pruebas están basadas en qué es lo más importante para una persona. ¿Qué pruebas requiero yo de análisis básicas? Por ejemplo, el hemograma, heces, orina, glucosa, que son de manejo rutinario. Hepático-renal. Hepático-renal. Por eso cambian en los perfiles de medicina empresa, medicina mixta y la rutina del médico de cabecera que lo va a analizar. Perfecto. Bueno, doctor, el programa se nos hizo chiquitito, ¿verdad? Creo que logramos abordar puntos importantes para el conocimiento de la población. Si desea mandar un mensajito. Claro que sí. Primero que todo, dar gracias a ustedes, a los compañeros, por esta oportunidad de que la gente conozca, las personas, todos conozcamos un poquito del laboratorio clínico y le perdamos el miedo a la aguja y el miedo a que le digan a uno, mire, es que la muestra. Entonces, estos espacios son importantes. Muchas gracias a la comunidad de Punta Arenas, el espacio que se nos brindó aquí en la Casa de la Cultura, a la emisora de Radio Puerto de nosotros acá en Punta Arenas, a todos los compañeros de nosotros del laboratorio clínico y del área de salud San Rafael, a los compañeros que están en el hospital que colaboran con nosotros, a la comunidad completa de Punta Arenas, porque Punta Arenas es una de las provincias más grandes de Costa Rica, y allá un saludo también a Heredia, a mis familiares en Heredia. Perfecto, darle gracias a Dios por tenernos acá con salud y agradecerle a mi familia y que nos sigan en nuestro programa, ¿verdad? Más que salud. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Un placer. Gracias.